Ahora tenemos fallas físicas y por mal uso. Ahí las englobé todas. Y en este punto, el desgaste es el problema más común que vamos a tener, ¿sí? O que no lo usemos correctamente. La falla 1, burletes. Los burletes son la aislación o gomas que tienen las puertas. Con el tiempo, con el uso, se van secando y llegan al punto donde ya se deterioran, se rompen, ¿sí? Los burletes, la única solución que tenemos cuando ya están rotos es cambiarlo. Hay varios técnicos que he visto y funcionan, que cuando los burletes están muy resecos en su heladera, les echan vaselina y les pasan la pistola de calor, ¿sí? O el secador de cabello de su señora, no hay problema. Les pasan no muy caliente y el burlete lo lubrican de esa manera y le alargan un poco la vida útil. Igual, al tiempo tienen que terminar cambiando. Pero la falla más común es el burlete. ¿Y qué ocasiona el burlete dañado? Primero, que la heladera no rinde igual, porque tenemos mucha pérdida de temperatura a través de la infiltración de aire dentro de la heladera. Y luego que va a haber exceso de humedad dentro de nuestra heladera. El exceso de humedad implica exceso de hielo, y al tener exceso de hielo va a funcionar como un aislante y la heladera no apaga nunca. O termina bloqueándose en el caso de las no frost, o en el caso de las heladeras con freezer, hace una capa de hielo y el termostato nunca corta porque nunca logra llegar a la temperatura de trabajo. Entonces, en el caso de los burletes, sí o sí vamos a tener ese problema, ¿de acuerdo? Luego tenemos el desgaste de aislación del gabinete que les hablé hace rato, donde en ese caso es el reemplazo de la nevera directamente, ¿sí? ¿Cómo se ve la aislación del gabinete? Ya son heladeras viejitas, donde empiezan a ver por la parte de atrás sobre todo, que empieza primero como a transpirar. Después al tiempo esa transpiración ya se pasa a hacer como escarchita y ya después se forma un bloque de hielo. Cuando empiezan a ver en las paredes de la heladera ese tipo de fenómeno, es que ya la aislación no sirve y donde la cañería está muy cerca de lo que es la chapa de afuera de la heladera, directamente empieza a crear ese fenómeno. Entonces ya es cambio de heladera, ahí no hay solución, sino reconstruirla y sale más caro. Roturas de bisagras, dos fenómenos: desgaste o mal uso o exceso de peso en las puertas, ¿sí? Hay veces que les colocan mucho peso a las puertas, si las abren, las cierran, las abren, las cierran, las bisagras terminan fracturándose. Si no encuentran los repuestos, sí o sí van a tener que mandarlas a reconstruir porque no hay otra solución, ¿sí? O encuentren en algún tipo de chatarrería o algo así, una puerta y se reemplacen las bisagras, se las saquen las bisagras. Entonces, ahí no tenemos mucha solución, sino un poquito de artes manuales y buscar dónde puedan hacérnoslas como repuesto. Mala distribución de los alimentos o ubicación al máximo el control de temperatura. No es recomendable usar el control de temperatura al máximo porque la heladera va a trabajar más. Un motor de heladera, si está funcionando correctamente y está a una temperatura correcta, debe trabajar 8 horas, ¿sí? En las 24 horas. Solo funcionando 8 horas de las 24 horas del día. Una que esté al máximo va a funcionar entre 12 y 16 horas. Entonces tenemos mayor desgaste del compresor y vamos a tener mayor consumo eléctrico y por ende la boleta de luz también nos va a castigar. Entonces no se recomienda usar al máximo, ¿sí? Al medio, ligeramente más arriba, son las temperaturas comunes que vamos a hacer en ese caso. Y la distribución de los alimentos es importante, sobre todo en los modelos no frost. Si colocamos muchos tuppers y todos pegados al fondo, donde tienen las salidas de aire en nuestra heladera, se van a terminar bloqueando, chicos. Y si se terminan bloqueando, vamos a tener que los alimentos de la parte de adelante no reciben el aire a baja temperatura, por ende, adelante vamos a tener los alimentos calientes y al fondo vamos a tener los que se pegan a las paredes congelados, pero el resto no. No se distribuye bien el frío dentro de la heladera. Y mala ubicación, bueno, eso lo tratamos la semana pasada, la clase pasada, donde vimos que la mala ubicación de la heladera es una consecuencia para que la heladera adentro no tenga rendimiento frigorífico. ¿De acuerdo? Fíjense, en la izquierda tenemos una imagen de una heladera dos fríos con placa sobrepuesta, escarchada además. En este caso, la heladera tenía los burletes en muy mal estado. Entonces, al tener los burletes en mal estado, entraba mucha humedad dentro del circuito y terminaba congelándola. Esas heladeras no deben formar ese bloque de hielo en esas placas.
pasa por dos cosas. La primera, exceso de humedad, o la segunda, el termostato no esté funcionando, nunca para el motor, y mientras abre, cierra, se va acumulando, se va acumulando. La heladera dos fríos está diseñada para tener sus ciclos de apagado, donde hace el deshielo esta placa, luego tiene sus ciclos de encendido y esa esa placa se vuelve a escarchar, apenas escarchar, luego tenemos otro ciclo y así sucesivamente. Por eso las heladeras dos fríos se le conoce como heladeras cíclicas, porque tiene un funcionamiento de ciclos de desescarche la placa de abajo, ¿de acuerdo? Y la de la derecha es la que les contaba, donde habían dos niños, exceso de peso en la puerta, y terminaron destrozando, no la bisagra, la estructura de la heladera. Esta es la parte de abajo de la puerta, ¿sí? Y esa parte tenía como especie de un buje que calzaba en la bisagra. Esa parte totalmente destruida, partida, no sé si hasta se colgarían los niños de esa puerta. Tuvimos que hacer maromas, manualidades, para poder tratar de dejar funcionando esa heladera. No nos volvieron a llamar, así que calculo que no molestó más. Pero nos tocó hacer con arandelas, con bujes, tratar, y con cemento plástico, ese poxipol que vienen uno gris y uno blanco, mezclarlo y tratar de reconstruir lo más que pudimos esa puerta, porque no encontramos por ningún lado eso como repuesto, chicos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un plus más y vamos a hacer este último. ¿De acuerdo? Que me pareció interesante. Tengo una heladera General Electric, 380 litros, REGE 410 NFM, tiene aproximadamente 2 años. El problema es que enfría arriba y abajo no. Hace hielo y no corta. Desde ya, muchas gracias a toda ayuda que me puedan dar. Bueno, nueva, 2 años la heladera, bastante nueva. Ese modelo en particular es un modelo de heladera General Electric que tiene placa electrónica bastante sencilla. ¿Sí? Enfría arriba, pero abajo no. El circuito frigorífico de esta heladera no está comprometido, porque arriba enfría bien. Entonces nos vamos por el otro lado, que serían fallas eléctricas. ¿Qué tendríamos que revisar en esta heladera? Este modelo tiene un solo sensor y es abajo. Si no corta es porque abajo no está enfriando, por ende no llega la temperatura y por eso él manifiesta que no corta nunca. Descartamos el sensor porque está en la parte de abajo. Igual lo probaremos más adelante. ¿Qué tendremos que hacer en este caso? Revisar cómo está nuestro evaporador en esta heladera no frost. ¿Sí? Ver si se bloquea de hielo, ver si la resistencia está óptima. Esta funciona con doble bimetal, ver que los bimetálicos estén en buen estado. Un problema puede ser el desagüe. Si tenemos un desagüe tapado, termina bloqueándose y deja de enfriar la heladera. En esos casos, nosotros ya tenemos que hacer un análisis previo cuando el cliente nos convoca o nos manda un mensaje, ¿me puedes revisar la heladera? Ok, ¿qué diagnóstico tiene? Y nosotros con esa información ya nos llevamos esa idea previa. Pero esta heladera seguramente tiene un problema en el circuito de deshielo o en el desagüe. Entonces tendríamos que ir a revisar esos elementos y con eso trataríamos de solucionar el problema al cliente. Bueno, ¿hay alguna duda o pregunta? Ahorita vamos a contestar con los chicos en el foro a ver qué preguntas tienen, ¿sí? Espero que lo que es las fallas que tratamos les sirvan de ejemplos para el trabajo que hacen cotidianamente ustedes. Y le quería explicar sobre todo cómo es que se usan los termómetros para determinar fallas frigoríficas dentro de los sistemas. Espero que se haya entendido eso. Bueno, León. Bueno, ok, profesora, excelente clase. Ahora vamos a tener el espacio de preguntas que habíamos mencionado previamente. Por favor, escriban sus dudas en el chat, así lo vamos dictando a la ingeniera. Ella le va a estar respondiendo y bueno, ya con la cantidad de gente que hay asistiendo a la clase es probable que no podamos leer todas, pero vamos a leer la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿sí? Ahí veo, por Bueno, ejemplo, esperamos su pregunta, chicos. sí. Bueno, ahí, por ejemplo, Brenda pregunta, tengo una heladera Whirlpool frío estático, le cambiaron motor, filtro y no enfría nada arriba. ¿Qué puede ser? Bueno, si le cambió el filtro y el motor, habría que ver si limpiaron correctamente el sistema frigorífico
y aplicar unas buenas prácticas de refrigeración. Otra cosa que puede estar sucediendo es que la carga de gas refrigerante no es la correcta. Ahora, me llama la atención que me digas frío estático en heladera Wilford. Sería, acuérdense que en la primera clase dividimos las heladeras entre un frío, dos fríos, heladeras no pros mecánicas y heladeras no pros eléctricas. Me imagino que frío estático se refiere a un frío o dos fríos, calculo yo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, acá una de las personas pregunta si puede repetir o explicar Ah, más un dos poco fríos, sobre... dice Brenda. Brenda está diciendo que es dos fríos. Bueno, seguramente te faltó el procedimiento de limpieza con el evaporador y el capilar, porque cambiaste el compresor, cambiaste el filtro, pero si no hubo una limpieza del sistema, el sistema quedó todavía impuro del daño anterior que tuvo, por el que le cambiaste el compresor. Entonces, va a suceder que esas impurezas terminan volviendo a bloquear el circuito frigorífico. Excelente. Hay alguien que está preguntando si se puede repetir la explicación de la prueba de compresor para saturación, por saturación, perdón. Bueno, la prueba de saturación no la hemos explicado porque es un procedimiento que se va a enseñar más adelante. Lo que explicamos fue cómo hacer la medición de la prueba de compresión, tomando en cuenta la corriente, que nos permite ver el consumo de potencia del equipo, y si las temperaturas de succión y de descarga tienen más o menos los estándares que consideramos que son la compresión necesaria que va a tener el circuito. Pero de saturación no la explicamos. Genial. Tenemos a Mariano que está preguntando si tiene usted algún tip para indicarle de una fuga de presión que tiene en una heladera. Dice cada 2 o 3 días pierde gas, Un entonces montón. necesita ayuda para encontrar la fuga. Bueno, Mariano, ahí vas a tener que sí o sí seccionar el circuito frigorífico. Eh, Tienes que decirnos qué modelo es, porque dependiendo del modelo va a ser la presión que puedas meterle al circuito. Si tienes la posibilidad de hacerlo en una cuba de agua, sería lo ideal si es una fuga muy chiquita, ¿sí? Es lo ideal. Muchas veces en los evaporadores nos toca así, desmontarlos, evaporadores de comerciales que se pueden desmontar y sumergirlos en agua con todo y elemento de expansión, ahí nos damos cuenta. Si es una familiar, vamos a tener que seccionar el circuito, presurizar y tiempo. Muchas veces vamos a tener que dejar 24 horas con nitrógeno y vamos a identificar dónde está la fuga. Si es en el evaporador, que por ahí leí algo de fuga en el evaporador, la única solución que tenemos es colocar una placa adaptada, como las que les mostré en las imágenes, tipo C. Es la única solución que tenemos. ¿De acuerdo? Y si es en el condensador, podemos reemplazar el condensador, que es mucho más sencillo porque está en la parte de afuera, o repararlo si nos queremos aventurar a la reparación del condensador. Hago un pequeño paréntesis para comentar que hay un montón de halagos con respecto a la clase, de claridad de información, es algo muy importante que no pasa tan seguido, así que es algo bueno. Tenemos a Ariel que pregunta cómo se miden los bimetales de descongelación. Bueno, los bimetales va a depender del modelo del bimetal, ¿sí?, que tengas, y hay dos pruebas. Cuando veamos lo de no frost, vamos a darnos cuenta que vamos a hacer una prueba en frío y una prueba en caliente. La prueba en caliente medimos tanto el corte como el arranque del bimetal y lo hacemos en funcionamiento, lo hacemos con el propio circuito de deshielo. Entonces es un método que hacemos donde primero ponemos a funcionar el circuito en modo, digamos, de enfriamiento y después en modo de descongelamiento. Entonces vamos a medir el punto de corte y de arranque y comparar si eso corresponde a los rangos que debe tener su bimetal. Muchas veces el bimetal corta bien, pero arranca muy bajo. Entonces, esa es la única manera de estar seguro que el bimetálico está correctamente. Tenemos, a ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es la presión ideal para hacer el barrido a un equipo frigorífico? ¿Cuál es la qué? No, La no le presión entiendo. ideal para hacer el barrido a un equipo frigorífico. Por ejemplo, si estamos hablando del condensador, a veces con 20, 30 PSI tenemos. Y si estamos hablando del evaporador, depende. Si ingresas por el caño de succión, no puedes más de 80 PSI porque vas a terminar reventando el evaporador. Y si entras por el capilar, puedes llegar a 150 PSI fácilmente, un poquito más incluso. Todo depende de el contexto de lo que vayas a limpiar. Genial. Otra pregunta, por ejemplo, de Mayra Sosa en este caso, es de cuánto debe ser el salto térmico correcto
para considerar que el compresor rinde correctamente? Bueno, va a depender de la relación del compresor. Si estamos hablando de una heladera familiar, tiene que subir más o menos 3 a 4 veces la temperatura de succión, ¿sí? Uno familiar normalmente con relación de compresión. Si estamos hablando de uno comercial, la va a subir un poco más, pero va a depender del compresor realmente el salto térmico de succión y descarga. Bueno, acá para pedir su aprobación hay un muchacho, Julio, que dice que las fugas de gas a veces las encuentra con un soplete a fuego suavecito y si cambia de color, la fuga está cerca, con respecto a la pregunta anterior. Claro, eso es un método que se usaba antes, mucho en cámaras frigoríficas, porque los evaporadores son grandes. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cuando el soplete cambiaba, es un método bastante antiguo, cuando el soplete cambiaba la coloración o incluso veían el flujo, lo hacían. Pero eso no se puede hacer en los evaporadores, porque los evaporadores son sellados. Entonces, muchas veces no vamos a ver la fuga. Se puede hacer en exteriores, en cañerías de condensador, en cañerías de equipos comerciales, en evaporadores comerciales. Pero en heladeras no podemos aplicar ese método. Muchas gracias. Acá, Brenda, ya va para aclararle algo a Brenda, para seguir el hilo de la falla de Brenda. ¿Se puede limpiar con vacío? No, no se puede limpiar con vacío. El vacío es solamente para sacar todos los gases no condensables del sistema y dejarlo libre de humedad. El vacío no es un sistema de limpieza. genial. Bueno, acá tenemos una pregunta, que hay una heladera que se congela en la parte superior donde está el ventilador y la parte de resistencia de congelación funciona bien sin hielo. Dice que los burletes se encuentran bien y pregunta por qué solo se congela esa parte y hace que el ventilador se frene. Bueno, puede ser, por ejemplo, si es una electrónica, puede ser que el sensor de deshielo esté fuera de rango y está mandando a cortar el deshielo antes que lo complete en todo el evaporador. Si es un sistema mecánico, puede ser que el bimetálico esté cortándolo antes de tiempo y está ocurriendo el mismo fenómeno. Otra que no está ubicado en la posición correcta, ni el bimetálico ni el sensor de deshielo. Pero ahí lo que está faltando es tiempo, ¿sí? O básicamente está cortando el deshielo antes de que se haga por completo. O puede ser que no tenga hay una parte de los deshielos que hacen como especie de un vaciado, ¿sí? Que eso es lo que le llamamos desagüe, que es un delay que tiene después el deshielo. Capaz lo que le esté faltando es eso por la configuración que tenga el circuito. No sé si es el circuito original o no. Va a depender de varios factores cuando son ese tipo de fallas. Tenemos una pregunta de Javier que dice, tengo una heladera que funcionaba muy bien y al volver de vacaciones hace un ruido como que quiere arrancar, pero a los segundos se detiene. Y de a rato se repite de forma indefinida. Bueno, ahí evidentemente estamos en una falla eléctrica. Ahí va a tener que revisar sí o sí, que mientras él se fue de vacaciones, si la dejó conectada, por ejemplo, y hubo una variación de voltaje, capaz se rompió el relé, el protector térmico. Entonces sí o sí va a tener que revisar, porque eso justamente lo planteamos en la clase, va a tener que revisar todo el sistema eléctrico, a ver dónde es que está sucediendo la falla, si el compresor es capaz de arrancar o no es capaz de arrancar. Solo se puede probar. Ahí en una de las clases vamos a ver más adelante, cuando hagamos el curso van a ver que hay un probador que podemos hacer para probar directamente los motores de heladera. Entonces ahí podrá descartar compresor y se queda con lo que es el kit de arranque, si es una heladera un frío o dos fríos. Si es electrónica, podremos tener un problema en la plaqueta, pero necesitamos más información. Genial. Bueno, acá hay una pregunta que me pareció muy interesante que es, ¿cómo puedo saber si una nevera fue cargada con un gas incorrecto? Difícil, tendríamos que tener un analizador de gases. Y los analizadores de gases son bastante costosos, ¿de acuerdo? Ahí no tenemos cómo hacerlo. Nosotros podemos, por lo que conocemos, por lo que sabemos, podemos medir las temperaturas y poner a trabajar la heladera, y por las temperaturas y presiones podremos comparar. Por ejemplo, decimos que un motor es R12, entonces yo tengo dos opciones, o lo cargaron con R12, lo cargaron con M49, o lo cargaron con 134. Entonces yo puedo medir la presión y las temperaturas, y con las presiones y las temperaturas yo puedo aproximar más o menos cuál de los tres gases es el que está teniendo ese punto de evaporación. Y puedo decir, bueno, seguramente está con 134. Yo muchas veces, ¿qué les recomiendo a los alumnos? ¿No está seguro? Vacíelo, límpielo, póngale el filtro y cárguele el gas correctamente.
cargue el gas y así usted sabe qué tiene el equipo. Porque va a pasar eso, nosotros como técnicos vamos a tocar equipos que muchas veces han tocado y no nos damos cuenta qué es lo que tiene. Entonces, básicamente, podemos hacer esa prueba de alguna manera empírica o podemos directamente arrancar desde cero y limpiar todo y arrancamos nosotros sabiendo lo que tiene adentro. Bueno, vamos a resaltar un mensaje, dice, profe, qué gusto, qué alegría, qué felicidad me da que un Gochita, una andina de mi estado Táchira, esté tan bien preparada y sea tan buena explicando. Qué orgullo y qué alegría. Ver, muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas Se me gracias. perdió el nombre, disculpe. Isaac Torres, decía ahí. Bien. Ah, ahí está, justo lo vi. Bien. Alguien había preguntado un poco más arriba con respecto a opciones para hacer la limpieza de la cañería, porque acá en Argentina, no sé, en otros lugares, se venden unos limpiadores industriales en vez del No, vamos a 149. usar, no, mire, es que de hecho, con decirles, nosotros en Argentina todavía usamos el 141B y en muchos lugares. De hecho, ya la nueva normativa de refrigeración, y eso les estoy hablando de algo bastante nuevo, el 141 ya no se debe empezar a usar, ¿sí? Ya no se debería usar. Todavía en Argentina nos va a durar unos cuantos años más. En Venezuela, por ejemplo, cuando yo empecé refrigeración, usábamos algo que se llamaba electrón, que venía de una, por decirlo en un envase metálico, y olía espantosísimo, y se llamaba electrón, y era para limpiar sistemas de refrigeración. Eso es lo que se usaba en un inicio cuando yo empecé. No soy muy vieja, pero bueno, eso es lo que usábamos. Pero ahorita hay un nuevo líquido, es un líquido que agarra y no deteriora la capa de ozono, no contribuye al calentamiento global, y es un nuevo líquido que ya se está comercializando acá en México. Estados Unidos, México, Europa, todo lo que viene ahí de la primera mano. Entonces ese líquido próximamente lo vamos a ir encontrando en Latinoamérica. Ahora es más costoso porque va a ser nuevo, pero después va a ir reemplazando el 141 y ya no vamos a tener el 141. Pero se usa igual que el 141, es un líquido de limpieza. Pero no usemos solventes industriales. No, yo una vez tuve un alumno que limpiaba con thinner, traté de jalarle las orejas muchas veces, pero no pude. Entonces, no usamos líquidos de limpieza, ni solventes industriales, ni thinner. Lo que sucede con esos elementos que no están preparados para trabajar con los sistemas de refrigeración y pueden crear dentro del sistema de refrigeración corrosión, impurezas y puede quedar residuos de esos elementos en todas las ranuras que hay. Y después interactúan con el gas refrigerante, con el propio compresor y terminan deteriorándolo. Entonces no se usa, igual que el CO2 para presurizar o el aire comprimido. Eso no se usa porque eso puede tener hidrógeno, oxígeno y cualquier cantidad, dióxido de carbono, todo lo demás, y nos va a contaminar el sistema. Bueno, últimas dos preguntas, profe. Eh, Bien. Primera, si el compresor no tiene la placa, ¿cómo podemos saber qué tipo de gas llega? Bueno, ahí por el año de la heladera y por las características del compresor. Muchas veces, con ver el compresor, la característica, qué tan vieja es la heladera, podemos descartar. Por ejemplo, nosotros vamos a tener heladeras de más de 15 años, 18 años, va a ser el gas R12. ¿Por qué? Porque más o menos fue cuando se sustituyó para fabricación nuevos equipos del R12 al 134. Luego vamos a tener más o menos de 12, 15 años, y en la actualidad todavía se fabrican con 134. Y ya, ahorita tenemos R600, R290 como nuevos gases. Pero básicamente va a ser con las características, modelo, el motor que se construye para R134 físicamente se ve diferente al que se construía para R12, por ejemplo. El R12 era como más cuadrado, más tosco, y el R134, todos los motores 134 son más redonditos, más bonitos, más modernos. Entonces realmente va a ser un experimento de ensayo y error. Bien. Ahora la última pregunta. Cuando el motor lleva gas 600, si le quiero reemplazar con un motor 134, ¿cuál es la diferencia de capilar? Bueno, el capilar realmente no varía mucho si usted conserva la misma potencia del compresor, ¿sí? Para que tengan una idea, el largo del capilar va a depender la temperatura de evaporación que yo tengo y el ancho de capilar la potencia del compresor. Eso es lo que va a hacer el capilar. La función que cumple es la caída de presión. Si usted logra el mismo equilibrio frigorífico con la misma potencia del motor, si usted no modifica eso, no va a tener problemas con el capilar. Hay que saber, pero también tenemos que hacer para aprender. Entonces, ojo con eso, chicos. Es la recomendación que yo les doy a todos ustedes.
Bueno, siendo que hay un montón de gente pidiendo cursos, ¿no? Que están muy contentos con su forma de explicar y demás, que lo repitieron un montón de veces, ¿podemos contar con que haya próximamente algún curso, profesora? En eso estamos trabajando. Genial. En eso estamos trabajando. Bueno, uno de los motivos para poder lograrlo, una ayuda que podemos tener de parte de ustedes es que sigan difundiendo y compartiendo y darle like a nuestras redes. Así también difundimos a la profesora y todos podemos crecer. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a todos, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.